no estamos respondiendo a Dios en la manera que Él quiere, entonces ¿cómo podemos tener esperanza de que Él va a bendecirnos? Segundo, hablamos en esta mañana que las respuestas agradecen a Dios vs. 13 a 14. Cuando nosotros estamos respondiendo a Dios, estamos agradeciendo a Dios dándole gloria y después Él nos da la vida victoriosa. Yo quiero que ustedes estén experimentando la victoria en vez del fracaso. Cualquier cosa que ustedes estén haciendo harán como para Dios. Cuando ustedes están preparando un servicio para Dios, mi pregunta es si ustedes están haciendo a última hora o están planeando bien. Porque lo que tú vas a hacer es para Dios. Tú estás preparando tu tarea para la escuela, para el seminario en la última hora, o tú estás utilizando el tiempo que Dios está dándote, que no es la última hora. Y últimamente hablamos de que las respuestas nos dan una relación real con Dios, 15. Cuando nosotros estamos respondiendo a Dios, experimentamos una relación real con Dios tal como estamos experimentando una relación de amistad entre nosotros. Siempre Él ha sido el iniciador de una. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P8. Relación. Cuando nosotros le respondemos, Él va a responder nuevamente. Yo quiero que ustedes puedan experimentar una vida de relación con Dios en vez de una vida persiguiendo una satisfacción que nunca van a encontrarlo en otro lado. Ustedes van a empezar a responder hoy para que puedan experimentar la relación. ¿Qué va a pasar si siempre estoy diciendo que te amo pero también siempre yo estoy hablando contra ti? A otras personas. Nosotros vamos a tener una relación buena. No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estás diciendo que tienes una relación con Dios pero nunca estás haciendo las cosas como Él quiere? Tú vas a tener una relación buena con Él. Yo pienso que no. Yo no estoy juzgando a nadie. Solamente estoy explicando en una manera práctica la realidad de las cosas. En el año nuevo, yo quiero que nosotros estemos pensando sobre las respuestas que podríamos tomar con fe. Un versículo más que yo quiero compartir con ustedes esta mañana de Romanos 10:9 que dice: si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice aquí, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Dice, si confiesas con tu boca crees en tu corazón. No podemos vivir una vida con nuestra boca solamente. Tenemos que vivir también con nuestra creencia. Y nuestra creencia necesita cambiar nuestras acciones. Tenemos que vivir la vida como si el Señor está en nuestro lado en cada momento vivo, como Dios lo levantó de los muertos. Tenemos que vivir una vida respondiendo a Dios, quien es una gran parte de nuestra realidad. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P9. Prometo, prometo y prometo. Summary. A fin de año todos tenemos la costumbre de mirar las cosas en las cuales hemos fallado y hacemos promesas que nunca cumplimos. Nos prometemos a nosotros cosas que abandonamos al principio de año. Prometemos hacer cosas por nuestra familia o amigos. By Matt Fernández. Hoy vamos a hacer un cambio radical. Eclesiastés 5. 5 mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Introducción. A fin de año todos tenemos la costumbre de mirar las cosas en las cuales hemos fallado y hacemos promesas que nunca cumplimos. Nos prometemos a nosotros cosas que abandonamos al principio de año. Prometemos hacer cosas por nuestra familia o amigos. Prometemos a Dios cambiar para de algún modo u otro poder agradarle. 1. ¿Qué espero yo para mi vida? La respuesta más popular el 31 de diciembre es bajar de peso, otras regresar a la escuela, dejar una mala relación, dejar de fumar o de tomar, etc. Si miramos a través de los años, hemos hecho resoluciones similares y la mayoría de las veces no hemos logrado ningún cambio. 2. Porque las cosas no cambian, arrastramos un pasado sin bendición. Éxodo 20. 4:5. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34. 6-7. El Señor, Dios clemente y compasivo, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y la cuarta generación. No hemos obedecido las instrucciones del Señor. Efesios 2.
1, 3, 1 En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, 2 En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. 3 En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, no hemos permanecidos en Jesús. Juan 15, 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 3. Pueden cambiar las cosas, a Dios puede bendecirme y perdonar mi pasado. Éxodo 34, 6-7. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. 7 Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Yo puedo si me lo propongo obedecer al Señor. Levítico 25, 1:8, 2:2, 1:8 Pongan en práctica mis estatutos y observen mis preceptos, y habitarán seguros en la tierra. 19 La tierra dará su fruto, y comerán hasta saciarse, y allí vivirán seguros. 20 Si acaso se preguntan, ¿qué comeremos en el séptimo año, si no plantamos ni cosechamos nuestros productos? 21 Déjenme decirles que en el sexto año les enviaré una bendición tan grande que la tierra producirá como para 3 años. 22 Cuando ustedes siembren durante el octavo año, todavía estarán comiendo de la cosecha anterior, y continuarán comiendo de ella hasta la cosecha del año siguiente. Sé unido a Jesús, puedo lograr los propósitos perfectos de Dios para mi vida. Filipenses 4, 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2 Corintios 8, 9 Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. 4. ¿Qué quiere Dios para mi vida? A Jesús quiere que lleves fruto. Mateo 25, 20.22-20 El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. 22 Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Jesús quiere que le obedezcas. Juan 15, 7 Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. Jesús quiere que abundes en fruto. Juan 15, 16 No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. 5. ¿Qué quiero yo para mi vida? A oír las palabras de Jesús. Mateo 25, 21 Su Señor le respondió: Hiciste bien, siervo bueno y fiel, ve ser honrado en el reino de Jesús. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Mateo 25, 21 Ve en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Sé vivir con el gozo de Dios. Mateo 25, 21 Se ven a compartir la felicidad de tu Señor. Conclusión. A las compañías de seguro creen en las maldiciones generacionales, cuando uno aplica para cualquier tipo de seguro médico o de vida. Ellos siempre preguntan si en nuestra herencia familiar existe cáncer, presión alta, enfermedades del corazón, etc. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Juan 6, 35. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. El regreso prometido. Summary. Jesús regresará y estaremos muy bien. By Wilbur Madera Rivas. El regreso prometido 28-12-08. Apocalipsis 21, 1-5. Intro. Me gustan las historias con finales felices y a ustedes. Como que siempre al estar leyendo una historia, viendo una película o programa, esperamos que, al final, los malos sean vencidos por los buenos.
El héroe se case con el amor de su vida, el enfermo sane, los oprimidos reciban libertad, los malvados reciban su castigo y sean vindicados los inocentes. Cuando el final es lo contrario a esta expectativa. Como que hay algo dentro de nosotros que nos dice que no está bien, que no es correcto, las cosas no pueden terminar así, los malos no pueden salirse con la suya, los malvados no pueden quedarse impunes, el héroe no puede morir a manos del villano, los opresores no pueden aplastar definitivamente a los oprimidos. Pensamos que hay algo radicalmente mal en un final así. Quizá al ver las noticias o leer los periódicos, nos queda un poco de esta sensación. Nos da la sensación de que esta historia no tendrá un final feliz, de que las cosas no saldrán como se supone que deben salir. De que al final de cuentas, resulta mejor el mal que el bien y lo peor, que Dios está ausente o apático con el rumbo que llevan las cosas. Ciertamente no podemos ser ingenuos respecto a la situación que vemos a nuestro alrededor, pero la Escritura nos desafía a ver las cosas no solo con nuestros ojos físicos, sino con los ojos de fe, y sobre todo con los ojos de la esperanza que nos da el Evangelio de Jesucristo. Ciertamente, la cosa no pinta bien, pero no olvidemos ver la situación como Dios la ve y como Dios dice que son y serán las cosas. Te animo esta noche a ver nuestro futuro con esperanza y fe, basándonos en las promesas de Dios. En el pasado, Dios hizo grandes promesas que están registradas en la Biblia. Desde tiempos de Abraham, Dios prometió una bendición para toda la tierra. Desde tiempos de Moisés, Dios prometió un profeta para guiarnos. Desde tiempos de David, Dios prometió un rey para protegernos. Desde tiempos antiguos, Dios prometió un Salvador y Libertador. Todo esto Dios lo cumplió en nuestro pasado en la obra y persona del Señor Jesucristo. Dios comenzó a cumplir sus promesas una quieta noche en un poblado insignificante llamado Belén, en una familia pobre, con el alboroto de unos cuantos pastores y un niño acostado en un pesebre. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese niño del pesebre fue el hombre de la cruz y hoy recordamos que el Señor Jesús, el Cristo, después de su resurrección y ascensión a los cielos, prometió regresar. Este es el próximo gran evento en la historia de la redención, la segunda y definitiva venida del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Las buenas noticias son estas: de acuerdo con las promesas de Dios, Jesús regresará y estaremos muy bien. Puede ser que la cosa no pinte bien, puede ser que parezca que los malos de la película están ganando, puede ser que haya la apariencia de que esta historia no tendrá un final feliz, pero es pura apariencia. De acuerdo con la promesa de Dios, Jesús regresará y estaremos muy bien. Juan tuvo una visión que registró en el Apocalipsis, que es muy pertinente esta noche para recordar la promesa de Dios en Jesucristo, la promesa de su glorioso regreso. En esta visión de Apocalipsis 21, 1 a 5, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. Encontramos una descripción de lo que aguarda a los que han puesto su sola esperanza y fe en el Señor Jesucristo. Ese regreso prometido traerá consigo muchas bendiciones. En Apocalipsis 21, 1 nos dice la Escritura: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. La primera bendición del regreso de Jesús será un nuevo orden universal. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. La palabra que usa para describir este nuevo orden nos da la idea de nuevo, no en el sentido de origen sino de calidad. Es decir, una tierra más bien renovada. Como un overhaul a la creación. Recordemos que debido a la caída en pecado de la humanidad, la creación fue sujeta al pecado. En él, Edén, la maldición vino sobre la tierra, cardos y espinas te producirá la tierra, fue la sentencia en Génesis 3. Pero Jesucristo, a través de su vida, muerte y resurrección, reconcilió todas cosas con Dios y ahora la creación misma aguarda con anhelo ardiente ser liberada de forma definitiva de la esclavitud de la corrupción cuando regrese el Señor. Esta nueva tierra es descrita en la Biblia con imágenes tales como la del lobo y el cordero siendo apacentados juntos y el niño jugando con el cachorro del león. ¿Te imaginas? Esta es la esperanza segura en que el regreso prometido del Señor Jesús traerá un nuevo orden universal, en los cielos y en la tierra. Un nuevo orden sin pecado, sin maldad. Un nuevo orden de armonía, amor, concordia y paz. Porque Jesús regresará y estaremos muy bien. Pero Juan nos sigue narrando su visión en los versículos 2 al 4. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida.
para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. La segunda bendición que traerá el regreso prometido de Jesús será una nueva relación. Juan vio descender del cielo a la tierra a la nueva Jerusalén vestida como de boda y oyó una voz que decía cosas maravillosas respecto a la relación entre Dios y los hombres. Dios pondrá su morado entre los hombres. Morará con ellos, serán su pueblo y él será su Dios. Esta es una descripción similar a la relación que tenían Adán y Eva con Dios en el huerto del Edén, gozando de armonía perfecta con él. Pero el pecado hizo trizas esa comunión y desde entonces hubo una separación entre Dios y los hombres. Pero la obra de Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese bebé que celebramos en Navidad era el regalo más grande que Dios le hacía al hombre. Es el príncipe de paz que vino a reconciliarnos con Dios. Gracias a su vida, muerte y resurrección ahora podemos tener nuevamente comunión con el Padre y a su regreso prometido tendremos una relación perfecta, armoniosa y eterna con nuestro Dios. Ilustra. Hace varios años se organizó una salida de papás y sus hijos al zoológico. Entonces, estaban los papás varones con sus hijos. Normalmente, mamá es la que va al zoológico, pero esta vez papá estuvo varias horas con sus hijos. Yo fui con mi hijo Josué que estaba pequeño en ese entonces y su comentario fue, al terminar la actividad, con entusiasmo y alegría. Todos los papás estuvieron con sus hijos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Estaba muy entusiasmado, al igual que los otros chicos, porque los papás estuvieron conviviendo con sus hijos. Imaginen cuánto más precioso y grandioso será estar eternamente y sin interrupciones con el Padre Celestial en una comunión perfecta. ¿Te imaginas lo que será tener esa perfecta relación con Dios? No más luchas con el pecado que le ofenda, sino solo cumplir el propósito de nuestras vidas de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esta relación perfecta con Dios será la bendición del regreso prometido. Por eso decimos de acuerdo con las promesas de Dios. Jesús regresará y estaremos muy bien. Pero Juan aún agrega algo más y nos sigue reportando lo que escuchó en su visión en el versículo 4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. La tercera bendición que traerá el regreso prometido será una nueva situación. Juan oye que hay ciertas cosas que no habrá en la nueva Jerusalén. No habrá muerte, llanto, lamento, ni dolor. Toda la situación pasada de la humanidad habrá dejado de existir. Toda esa muerte, dolor, sufrimiento y lamento entró a la humanidad por causa de la caída en pecado. Y sus consecuencias han sido catastróficas. Estoy seguro que en carne propia has sentido su flagelo y opresión, pero Cristo vino a dar su vida. Él llevó nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestra maldición. Él nos libertó del yugo de la muerte. Él venció la muerte al levantarse de entre los muertos al tercer día. Gracias a su vida y obra hoy podemos tener la esperanza de que todas esas cosas que nos afligen en esta vida, que toda esa situación que nos deja un sabor de impotencia, frustración y desánimo no existirán para siempre. Dios traerá una nueva situación cuando se cumpla la promesa del regreso de Jesús. Habrá un cambio radical de situación. Donde antes hubo dolor y llanto, habrá gozo exuberante. Donde antes hubo muerte, habrá vida eterna y abundante. Donde antes hubo lamento, habrá baile de gozo. Hermanos, Jesús regresará y estaremos muy bien. Juan termina en el versículo 5, reportando lo que dijo el que estaba sentado en el trono. Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Dios renovará todas las cosas al regreso de Jesús. Estas palabras no son el final de un cuento de hadas, o un buen deseo que ojalá suceda. Estas cosas son más que seguras. Son palabras verdaderas, y dignas de confianza. Son dignas como para poner tu vida, fe y esperanza en ellas. Son dignas de ser nuestra fuente de ánimo. Son dignas de ser la base y el fundamento de nuestra esperanza. Aunque parezca que los malos están ganando y están llevando la delantera. Aunque parezca que este mundo es caso perdido, nuestra fe nos permite ver y escuchar estas palabras dignas de confianza y saber que Jesús regresará y estaremos muy bien. Qué hermoso saber todo esto. ¿Verdad? Pero Dios no nos dice todas estas cosas para que las amasemos en nuestro acervo de conocimiento de la Biblia. No, estas verdades se nos dicen en la Biblia
para que vivamos por ellas y en ellas. Quizá esta es la primera vez que escuchas estas verdades y aún no has considerado con seriedad una relación con Jesús. Te animo a que replantees en tu vida la posibilidad de una relación con Dios por medio de Jesucristo, porque sólo así podrás disfrutar de todas estas bellas promesas que el Dios de gracia nos da en su amado Hijo Jesús. Quizá ya tienes una relación creciente con Cristo, pero estás agobiado por las situaciones a tu alrededor. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Tal vez este último año has visto de cerca los males de este mundo. El dolor, la muerte, la enfermedad, la crisis, la maldad de los seres humanos te ha alcanzado muy de cerca. Te sientes desanimado y piensas que esta historia tendrá un final triste. Te invito a reanimar tu corazón con la verdad de la promesa de Dios. Esta situación no siempre será así. Dios hará todas las cosas nuevas para los que confían en Él. No te desanimes, sigue viviendo por la fe en Él, es el mejor camino que puedes escoger. Es el camino que te lleva al final feliz, porque Jesús regresará y vas a estar muy bien. A veces la lucha es difícil, la carga es pesada, la presión es fuerte, las fuerzas desfallecen, el desánimo nos llega, pero esta noche, me gustaría que salgas con tus ojos de fe fortalecidos y renovados por la esperanza segura que nos da el Evangelio. Por la gracia que Dios te da para obedecer, sigue a Jesús hasta el final, sé fiel a su palabra y confía en su dirección y protección. Y cada día desde el fondo de nuestros corazones unámonos al apóstol Juan como dice al final de su libro. Sí, ven Señor Jesús. Porque Jesús regresará y estaremos muy bien. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P4. Quiebra el vaso y deja brillar la luz. Summary. La luz de Cristo quiere brillar por nuestras vidas. Batallamos con nosotros mismos, muchas veces. Además, la tentación del hombre es hacer brillar su luz humana, y no la luz de Dios. La vida de Gedeón nos puede ayudar a entender la importancia de obediencia. By Craig Benner. Quiebra el vaso, deja brillar la luz. Jueces 7, 16-21. 16 Gedeón dividió los 300 hombres en 3 escuadrones, puso en la mano de todos ellos cornetas y cántaros vacíos con teas encendidas dentro de los cántaros. 17 Y les dijo, miradme a mí y haced lo que yo haga. Y he aquí que cuando yo llegue a las afueras del campamento, lo que yo haga, hacedlo también vosotros. 18 Cuando yo toque la corneta con todos los que están conmigo, vosotros que estaréis alrededor de todo el campamento también tocaréis las cornetas y gritaréis, por Jehová y por Gedeón. 19 Llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo a las afueras del campamento, al comienzo de la vigilia intermedia, cuando acababan de relevar los guardias. Entonces tocaron las cornetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. 20 Los 3 escuadrones tocaron las cornetas, y quebrando los cántaros tomaron las teas con su mano izquierda mientras que con la derecha tocaban las cornetas y gritaban, la espada por Jehová y por Gedeón. 21 Cada uno permaneció en su lugar alrededor del campamento. Pero todo el ejército echó a correr, gritando y huyendo. Gedeón fue el quinto juez de Israel. Vemos de su llamamiento en Jueces 6. 12. No aceptó su llamado de inmediato. Gedeón dio sus pretextos. 1. 6. 13 Jehová nos ha desamparado. 2. 6. 15 Mi familia es la más pobre e insignificante, y soy el menor de todos. Cuidado de poner límites en Dios. Primera, Co. 1. 27. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios nos llama a ser luz en este mundo de tinieblas, pero muchas de las veces solamente ofrecemos pretextos por no aceptar la llamada. Luego, Gedeón, como muchos de nosotros, pide un señal. Está dudando 6. 17. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. El guisado fue preparado y lo puso debajo de una encina. Dios mandó la respuesta con fuego 6. 21. El fuego le motivó a Gedeón. En 6. 24. Él levanta un altar. Tú y yo necesitamos que el fuego de Dios el Espíritu Santo nos toca, y luego necesitamos hacer un altar y mostrar seriedad con Dios. El fuego produce valentía en la vida de Gedeón. Ahora, él siente la necesidad y el deseo de combatir a los dioses de este mundo. 6. 25-27. También empieza a mostrar habilidades de liderazgo. Gedeón ya pasó su primera prueba de Dios.
El Señor decide usarle más y darle más autoridad. 6. 34. Investido por el Espíritu Santo. Con más responsabilidad viene más temor. Gedeón quiere estar bien seguro. Él prueba a Dios con el vellón. Dios es celoso y quiere que la gloria sea para él en toda situación. Gedeón fue su instrumento. El ejército empezó con 32,000. Dios dijo, tiene que ser reducido, es demasiado. Mandaron a casa todos con miedo. Quedaron 10,000. Luego, mandó que todos que laman el agua del río como un perro fueran descalificados. La idea es que uno tiene que vigilar en todo tiempo. Ahora quedan solamente 300 varones. Recuerda, que es la luz de Cristo que tiene que brillar y no la luz del hombre. Sal. 118. 8.9. 8 mejor es refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. 9 mejor es refugiarse en Jehová que confiar en los poderosos. Dios da una estrategia 7. 16 a 18. 1. Un plan estratégico. Isa. 55. 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. 2. Una posición estratégica, dividido en 3 grupos, pero unidos en el propósito de Dios. La iglesia tiene que aprender de trabajar en unidad, aún en diferentes posiciones de ministerio. 3. Un tiempo estratégico. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. En el tiempo indicado de Dios a su profeta líder. Una criatura con más que una cabeza es un monstruo. 4. Armas estratégicas. Segunda. Co. 10. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Analicemos las armas utilizadas. 1. Corneta, un instrumento usado en tiempos de la Biblia para proclamar. Isa. 58. 1. Proclama a voz en cuello. No te contengas, alza tu voz como corneta. Denuncia ante mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob su pecado. 2. Cántaro vació un recipiente para el uso de cargar la luz hasta su tiempo apiado. Segunda. Co. 4. 7. Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Segunda. Tim. 2. 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor. Preparado para toda buena obra. 3. Teas velas ardiendo para esparcer luz en medio de las tinieblas. Mt. 5. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. La victoria ganada 7. 22. Por la palabra de Gedeón, todos tocaron sus cornetas alabanza y adoración. Todos quebraron sus cántaros. Al mejor fue la parte más difícil. Tú y yo tenemos que crucificar la carne. Tenemos que ser quebrantado. Y así la luz brilló en la oscuridad. La luz siempre corre las tinieblas. Por él, caos y la confusión, el enemigo destruyó a sí mismo. Cada uno del ejército de Gedeón permaneció firme en su lugar. Dios hizo la obra, utilizando personas dispuestas a dejar brillar la luz del Señor. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. El calor de las circunstancias. Summary. Las circunstancias no causan la conducta, solo revelan nuestro corazón. By Wilbur Madera Rivas. El calor de las circunstancias 11-02-09. Éxodo 17. 1 a 7. Intro. Hay 2 meses en el año que de manera natural se prestan para iniciar cosas nuevas. Me parece que son los meses de septiembre, sobre todo para los que estudian o tienen hijos que estudian, y el otro más general es el mes de enero. Por eso, nos pareció que el mes de enero era muy apropiado para hablar de cambios. Todos tenemos algo que deseamos cambiar en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de llevarnos con los demás. En fin, todos queremos experimentar cambios positivos en nuestras vidas. Precisamente, para hablar de los cambios, desde la perspectiva de la Escritura, estamos usando una metáfora bíblica muy interesante, la metáfora bíblica de los árboles. La Biblia usa la metáfora de los árboles para hacer referencia a la vida de las personas. La vida de las personas es comparada con 2 tipos de plantas, una zarza o arbusto seco que no tiene hojas ni florece, en contraste con un árbol siempre verde y frondoso, lleno de frutos. En esa metáfora bíblica hay un ingrediente que también entra a colación: el sol o el calor. El sol o el calor es todo lo que trae algún tipo de tensión, presión o prueba a la persona. Son las circunstancias o entorno en el que se desarrolla la persona. Estas circunstancias pueden ser percibidas
como buenas o como malas, pero igual la persona toma decisiones y acciones respecto a ellas. Por ejemplo, ese contexto en el que la persona desarrolla, esas circunstancias o calor del que estamos hablando puede ser, básicamente, cualquier cosa. La situación económica, un jefe petulante, un cónyuge egoísta, el hambre, el clima, unos hijos ruidosos, un maestro estricto, un compañero de escuela presumido, un neumático ponchado, una enfermedad terminal, la pérdida de un ser querido, una televisión que está fallando, un aumento de salario, un cumpleaños, una cena romántica, en fin, cualquier situación en la que tomamos decisiones, interactuamos, hablamos y actuamos. Estas circunstancias, como dijimos, pueden percibirse como buenas o malas por la persona, pero igual nos afectan de algún modo. Esta es una realidad, todos vivimos en algún tipo de circunstancia. En este mismo momento, estoy seguro que tienes en mente circunstancias por las que estás pasando y respecto a las cuales estás tomando decisiones, estás hablando y actuando. Todos nos movemos y somos en el contexto de las circunstancias. A veces nos sentimos tensionados, presionados, asfixiados o aprisionados por las circunstancias, y es allí cuando comienzan los problemas. Cuando el calor de las circunstancias aprieta, tensiona, asfixia nuestras vidas, comenzamos a creer que tales circunstancias nos dan derecho de actuar como pensamos que corresponde a esas circunstancias, siguiendo un consejo necio, en vez de confiar en la palabra de Dios. Nos sentimos justificados para actuar, hablar y pensar en maneras pecaminosas porque las circunstancias son difíciles. Comenzamos a explicar nuestras respuestas o reacciones poniendo como causa de nuestra conducta a las circunstancias. Seguramente lo has escuchado o tú mismo has dicho o hecho algo parecido a esto. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta. 11. Le tuve que contestar ásperamente, porque llegó gritando y ofendiéndome. Ella sabe que eso me molesta y lo seguía haciendo, así que no tuve más remedio que tratarla mal. Si mis padres no fueran tan estrictos, yo no les tendría que mentir tanto para poder salir con mis amigos. Ni modos. Tuve que hacerlo, porque para avanzar hay que hacer trampa. Así se manejan las cosas en este país. Es que el niño está cansado, no durmió en la tarde, por eso está siendo grosero y anda pateando a los demás niños. Es que si no como a mi hora, me convierto en el ogro verde. Y demás casos similares. Lo que tienen en común todos estos ejemplos es que explican, justifican, o ven la causa de la conducta. En las circunstancias, se asume que la persona es básicamente pasiva y bastante buena. Se cree que si no fuera por las circunstancias, las otras personas, las situaciones difíciles a las que se enfrenta, la persona no tendría que responder como lo hace, no actuaría como lo hace, no hablaría como lo hace. Son las circunstancias las que causan o forzan a la persona a hablar o actuar de una u otra manera. Es decir, el sol o el calor es la causa del fruto malo. Si bien es cierto que las circunstancias son importantes e influyentes, y no queremos menoscabar la realidad del sufrimiento que infligen y el daño que experimentamos, sin embargo, al considerar la enseñanza bíblica concluimos que la Escritura explica las cosas de una manera distinta a como nosotros solemos explicarlas. La Biblia nos enseña que las circunstancias no causan la conducta, solo revelan tu corazón. Si quieres entender por qué haces lo que haces y cómo cambiar perdurablemente aquellas cosas que no agradan a Dios, no debes estar buscando fuera de ti para encontrar la causa o razón de eso que quieres cambiar, sino debes mirar adentro. Las circunstancias son solo el contexto, al ambiente, la situación, donde el corazón revela su verdadera lealtad, su verdadero color, su verdadera fe. El calor de las circunstancias aprieta el corazón y el fruto que sale es el reflejo, no de las circunstancias, sino del corazón, porque las circunstancias no causan la conducta, solo revelan tu corazón. La próxima semana hablaremos más cómo funciona el corazón para guiar la vida, pero hoy queremos enfocarnos en esta verdad bíblica respecto a las circunstancias. La Biblia abunda en casos que ilustran esta verdad central, pero en particular hoy me gustaría que consideremos juntos el caso registrado en Éxodo 17. 1-7. En Éxodo 17 encontramos al pueblo de Israel después de haber salido librera de la esclavitud que tenían en Egipto, gracias a la poderosa mano de Dios que envió plagas al faraón para que dejara ir a su pueblo. Habían cruzado ya el Mar Rojo y Dios ya estaba haciendo entregas diarias del maná o pan del cielo que caía todos los días para que ellos lo recogieran. Dios había mostrado su poder, protección y sustento para ellos todos los días.
Pero llegan a un lugar desértico llamado Refidín y el versículo 1 nos dice que no había allí agua para que bebieran. Los israelitas se enfrentan ante una circunstancia difícil y el calor comenzó a apretar, no había agua y respondieron a estas circunstancias así, v2-3 así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Los israelitas estaban sedientos, y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Era difícil su situación, claro, nadie niega eso. Fue correcto quejarse, murmurar, desconfiar, amenazar, y casi apedrear a Moisés. No, la sed causó esos pecados. Nuestra tendencia moderna sería decir sí. Pero la enseñanza bíblica es distinta. Nos dice la Biblia en los versículos 4-6, que Moisés clama al Señor y Dios le dice que en compañía de los ancianos de Israel caminarán hacia una roca que estaba en el monte Horeb. Allí Moisés debía tomar su vara y golpear la roca y de esas peñas saldría agua para todo el pueblo. Efectivamente, Moisés lo hizo y el pueblo pudo saciar su necesidad. Pero el versículo 7 nos aclara un poco más el fondo de este asunto. Nos dice, además, a ese lugar lo llamó Masá prueba o provocación y también Meribá altercado, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Este versículo nos muestra el problema de raíz o el fondo del asunto. Nos muestra de dónde surgieron esos reclamos, murmuraciones, quejas y deseos de homicidio. No fue de la sed que experimentaban, eso. Solo fue el contexto o el entorno o la ocasión. El asunto de fondo de donde provinieron todos esos pecados estaba dentro de ellos mismos. Estaba en lo que creían de Dios y lo que deseaban de Dios. Es decir, el problema real no estaba en sus circunstancias, sino en su corazón en lo que creían y deseaban. En sus corazones ellos murmuraron contra Dios porque dejaron de confiar en Dios. Notemos la pregunta, que se hacen a manera de reclamo. ¿Está o no está Dios con nosotros? Este Dios es digno de confianza. Si nos tiene en un lugar donde no hay agua, ¿será bueno un Dios así si nos tiene con sed? ¿Será que debamos hacer lo que dice un Dios que permite que suframos? ¿Será que debemos seguir confiando en este Dios? Las circunstancias no causaron su conducta sino fueron el contexto en el que se reveló el verdadero color de su corazón. Era un color de desconfianza, de duda, de amor a sí mismos, de ingratitud, de incredulidad. El calor de las circunstancias apretaron de tal forma sus corazones que sus verdaderas íntimas creencias y deseos fueron expresados en forma de palabras, actitudes y acciones pecaminosos. Moisés evaluó el proceder del pueblo como Masá provocación y Meribá altercado. Porque habían tenido un corazón rebelde, incrédulo y desconfiado contra Dios que tanto había hecho por ellos. Las circunstancias, en este caso la falta de agua no fue lo que causó los frutos, acciones y palabras que mostraron. Las circunstancias fueron ese calor, esa presión, esa tensión que apretó sus corazones lo suficiente como para que revelaran su verdadero contenido, mostraran la realidad interna oculta a simple vista. Porque las circunstancias no causan la conducta, solo revelan tu corazón. Este es solo un ejemplo de esta revolucionaria verdad. La Biblia abunda de esta enseñanza. Los personajes bíblicos que agradaron a Dios trascendieron a sus circunstancias. Su conducta no fue determinada por sus circunstancias, sino por lo que creían de Dios. A pesar de enfrentarse a persecución, desolación, enfermedad, exilio, ruina económica, inmoralidad social, etc., ellos vivieron de acuerdo con lo que creían de Dios y regularon su vida de acuerdo con lo que Dios deseaba de ellos en esas circunstancias. Así podemos hablar de José, Daniel, Habacuc, el apóstol Pablo, por mencionar solo algunos. Aunque todos estos personajes bíblicos son de gran ejemplo para nosotros, nadie se compara con él. Ejemplo de ejemplos, con el Señor Jesucristo. Porque Jesús no solo es un ejemplo más, sino que por su vida, muerte y resurrección, habilita por su gracia, a todos los que se identifican con él, a todos los que están en una relación creciente con él, los habilita para poder seguir sus pisadas. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Si reconocemos que necesitamos cambios en nuestras vidas, Jesús es el experto en la transformación perdurable. Jesús es el experto en el cambio de corazón.
Y Jesús no rigió su vida por las circunstancias que le rodearon, sino por las verdades de Dios que gobernaban su corazón. Mira lo que dice el apóstol Pedro acerca de Jesús y nosotros en 1 Pedro 2. 21 a 24. Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Mira cómo respondió Cristo a sus circunstancias. Cuando lo insultaban, no insultaba, al contrario, pidió perdón por los que lo estaban crucificando. Cuando lo amenazaban, no respondía de la misma manera, pagando mal por mal, sino bien por mal. Las circunstancias no determinaron la conducta de Jesús, sino, en esas circunstancias él mostró lo que había en su corazón: gracia, perdón, misericordia, amor, y el propósito de glorificar a su Padre. Estas son buenas noticias para nosotros. Para nosotros que hemos creído por años la mentira de que nuestro entorno o nuestras circunstancias son la causa de nuestras palabras, acciones y actitudes. Cristo nos muestra y asegura que podemos vivir de otra manera. Nos habilita, por su gracia, a vivir vidas que trasciendan las circunstancias y honren a Dios. Por eso, si las circunstancias no son la causa de la conducta y solo revelan tu corazón, confiando en el amor de Dios, confiando en el poder de Dios, te animo a aplicar esta verdad a tu vida. 1. Deja de desesperarte por cambiar las circunstancias. Cuando estamos siendo sofocados por el calor por las circunstancias, nuestro primer pensamiento es querer cambiar inmediata y desesperadamente nuestras circunstancias. Queremos terminar la relación, abandonar ese trabajo, cambiarnos de escuela, salirnos de esa casa, encontrar la cura a esa enfermedad, etc. No estamos diciendo que no cambies esas circunstancias, que estés convencido que es necesario y posible cambiar. Lo que estamos diciendo es que no te enfoques en cambiar solo las circunstancias ni te desesperes por aquellas que no cambian. Porque la realidad es que hay circunstancias que nunca cambiarán. Tendrás que vivir con ellas el resto de tu vida. Y está bien, porque por la gracia de Cristo, puedes ir más allá de tus circunstancias y agradar a Dios a pesar de tus circunstancias. 2. Deja de condicionar tu cambio a las circunstancias. Todos tenemos algo que cambiar. Todos tenemos áreas de nuestras vidas que necesitamos entregar a Cristo para experimentar un cambio de corazón. Pero muchas veces, en vez de enfocarnos en esos cambios en nuestras palabras, acciones y actitudes, comenzamos a condicionar ese cambio a un cambio de circunstancias. Por ejemplo, alguien dirá: yo voy a ser un mejor marido cuando mi esposa comience a respetarme. Otro más dirá: obedeceré a mis padres cuando ellos comiencen a dar instrucciones más sabias. Otro más dirá: ¿qué cambie el primero? ¿Por qué tengo que ser yo siempre la que dé su brazo a torcer primero? Dejemos de condicionar nuestro cambio necesario a las circunstancias. Somos responsables de nuestros actos, palabras y actitudes delante de Dios y daremos cuenta de nuestras vidas, no de la de los demás. 3. Deja de vivir con una mentalidad de víctima. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P4. Quizá has sido víctima del pecado o malas acciones de otra persona. Nadie minimiza este hecho. Esas personas no debieron haber hecho tales cosas en tu contra. Estuvo mal y darán cuentas a Dios por ello. Pero si bien no somos responsables por aquellas cosas malas que nos hicieron, sí somos responsables por todo lo que dijimos, hicimos y pensamos después de haber sido víctimas de esos pecados. No justifiquemos nuestro pecado por el pecado que otros han cometido en nuestra contra. Lo malo que otros han hecho en nuestra contra no es la causa de nuestras palabras, acciones y actitudes. Esas palabras, acciones y actitudes no vienen de las circunstancias, sino de lo que hay en nuestro corazón. Vivamos cada momento de acuerdo con lo que Dios pide de nosotros, no de acuerdo con las acciones de las personas que nos rodean y de las situaciones en las que nos vemos envueltos. 4. Enfócate en un cambio de corazón. Realmente lo que necesita cambiar con urgencia no son necesariamente las circunstancias, sino lo que crees y deseas en esas circunstancias, lo que atesoras y anhelas en esa situación, lo que buscas y te mueve en esa relación. Necesitamos un cambio de corazón. Si las circunstancias no determinan nuestra conducta, sino solo ponen de manifiesto lo que hay en nuestro corazón, entonces, necesitamos rogarle a Dios como el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Conclusión.
Para ser ese árbol frondoso que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, tenemos que confiar en el amor de Dios manifestado en la obra de Jesucristo, que nos muestra que las circunstancias no causan nuestra conducta sino solo revelan nuestro corazón. Que tu corazón y mi corazón estén siendo nutridos y siendo dependientes del torrente de amor y poder que vienen de una relación creciente y real con el Señor Jesús, que nos ama y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P5. El calor de las circunstancias. Summary. Las circunstancias no causan la conducta, solo revelan nuestro corazón. By Wilbur Madera Rivas. El calor de las circunstancias 11-02-09. Éxodo 17. 1-7. Intro. Hay 2 meses en el año que de manera natural se prestan para iniciar cosas nuevas. Me parece que son los meses de septiembre, sobre todo para los que estudian o tienen hijos que estudian, y el otro más general es el mes de enero. Por eso, nos pareció que el mes de enero era muy apropiado para hablar de cambios. Todos tenemos algo que deseamos cambiar en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de llevarnos con los demás. En fin, todos queremos experimentar cambios positivos en nuestras vidas. Precisamente, para hablar de los cambios, desde la perspectiva de la Escritura, estamos usando una metáfora bíblica muy interesante, la metáfora bíblica de los árboles. La Biblia usa la metáfora de los árboles para hacer referencia a la vida de las personas. La vida de las personas es comparada con 2 tipos de plantas: una zarza o arbusto seco que no tiene hojas ni florece, en contraste con un árbol siempre verde y frondoso, lleno de frutos. En esa metáfora bíblica hay un ingrediente que también entra a colación: el sol o el calor. El sol o el calor es todo lo que trae algún tipo de tensión, presión o prueba a la persona. Son las circunstancias o entorno en el que se desarrolla la persona. Estas circunstancias pueden ser percibidas como buenas o como malas, pero igual la persona toma decisiones y acciones respecto a ellas. Por ejemplo, ese contexto en el que la persona desarrolla esas circunstancias o calor del que estamos hablando puede ser, básicamente, cualquier cosa: la situación económica, un jefe petulante, un cónyuge egoísta, el hambre, el clima, unos hijos ruidosos, un maestro estricto, un compañero de escuela presumido, un neumático ponchado, una enfermedad terminal, la pérdida de un ser querido, una televisión que está fallando, un aumento de salario, un cumpleaños, una cena romántica, en fin, cualquier situación en la que tomamos decisiones, interactuamos, hablamos y actuamos. Estas circunstancias, como dijimos, pueden percibirse como buenas o malas por la persona, pero igual nos afectan de algún modo. Esta es una realidad, todos vivimos en algún tipo de circunstancia. En este mismo momento, estoy seguro que tienes en mente circunstancias por las que estás pasando y respecto a las cuales estás tomando decisiones, estás hablando y actuando. Todos nos movemos y somos en el contexto de las circunstancias. A veces nos sentimos tensionados, presionados, asfixiados o aprisionados por las circunstancias, y es allí cuando comienzan los problemas. Cuando el calor de las circunstancias aprieta, tensiona, asfixia nuestras vidas, comenzamos a creer que tales circunstancias nos dan derecho de actuar como pensamos que corresponde a esas circunstancias, siguiendo un consejo necio, en vez de confiar en la palabra de Dios. Nos sentimos justificados para actuar, hablar y pensar en maneras pecaminosas porque las circunstancias son difíciles. Comenzamos a explicar nuestras respuestas o reacciones poniendo como causa de nuestra conducta a las circunstancias. Seguramente lo has escuchado o tú mismo has dicho o hecho algo parecido a esto. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. Le tuve que contestar ásperamente, porque llegó gritando y ofendiéndome. Ella sabe que eso me molesta y lo seguía haciendo, así que no tuve más remedio que tratarla mal. Si mis padres no fueran tan estrictos, yo no les tendría que mentir tanto para poder salir con mis amigos. Ni modos. Tuve que hacerlo, porque para avanzar hay que hacer trampa. Así se manejan las cosas en este país. Es que el niño está cansado, no durmió en la tarde, por eso está siendo grosero y anda pateando a los demás niños. Es que si no como a mi hora, me convierto en el ogro verde. Y demás casos similares. Lo que tienen en común todos estos ejemplos es que explican, justifican, o ven la causa de la conducta. En las circunstancias, se asume que la persona es básicamente pasiva y bastante buena. Se cree que si
No fuera por las circunstancias, las otras personas, las situaciones difíciles a las que se enfrenta, la persona no tendría que responder como lo hace, no actuaría como lo hace, no hablaría como lo hace. Son las circunstancias las que causan o forzan a la persona a hablar o actuar de una u otra manera. Es decir, el sol o el calor es la causa del fruto malo. Si bien es cierto que las circunstancias son importantes e influyentes, y no queremos menoscabar la realidad del sufrimiento que infligen y el daño que experimentamos, sin embargo, al considerar la enseñanza bíblica concluimos que la Escritura explica las cosas de una manera distinta a como nosotros solemos explicarlas. La Biblia nos enseña que las circunstancias no causan la conducta, solo revelan tu corazón. Si quieres entender por qué haces lo que haces y cómo cambiar perdurablemente aquellas cosas que no agradan a Dios, no debes estar buscando fuera de ti para encontrar la causa o razón de eso que quieres cambiar, sino debes mirar adentro. Las circunstancias son solo el contexto, al ambiente, la situación, donde el corazón revela su verdadera lealtad, su verdadero color, su verdadera fe. El calor de las circunstancias aprieta el corazón y el fruto que sale es el reflejo, no de las circunstancias, sino del corazón, porque las circunstancias no causan la conducta, solo revelan tu corazón. La próxima semana hablaremos más cómo funciona el corazón para guiar la vida, pero hoy queremos enfocarnos en esta verdad bíblica respecto a las circunstancias. La Biblia abunda en casos que ilustran esta verdad central, pero en particular hoy me gustaría que consideremos juntos el caso registrado en Éxodo 17. 1 a 7. En Éxodo 17 encontramos al pueblo de Israel después de haber salido librera de la esclavitud que tenían en Egipto, gracias a la poderosa mano de Dios que envió plagas al faraón para que dejara ir a su pueblo. Habían cruzado ya el Mar Rojo y Dios ya estaba haciendo entregas diarias del maná o pan del cielo que caía todos los días para que ellos lo recogieran. Dios había mostrado su poder, protección y sustento para ellos todos los días, pero llegan a un lugar desértico llamado Refidín y el versículo 1 nos dice que no había allí agua para que bebieran. Los israelitas se enfrentan ante una circunstancia difícil y el calor comenzó a apretar, no había agua y respondieron a estas circunstancias así, v2 a 3 así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16 2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Los israelitas estaban sedientos, y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Era difícil su situación, claro, nadie niega eso. Fue correcto quejarse, murmurar, desconfiar, amenazar, y casi apedrear a Moisés. No, la sed causó esos pecados. Nuestra tendencia moderna sería decir sí, pero la enseñanza bíblica es distinta. Nos dice la Biblia en los versículos 4 al 6, que Moisés clama al Señor y Dios le dice que en compañía de los ancianos de Israel caminarán hacia una roca que estaba en el monte Horeb. Allí Moisés debía tomar su vara y golpear la roca y de esas peñas saldría agua para todo el pueblo. Efectivamente, Moisés lo hizo y el pueblo pudo saciar su necesidad. Pero el versículo 7 nos aclara un poco más el fondo de este asunto. Nos dice, además, a ese lugar lo llamó Masá prueba o provocación y también Meribá altercado, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Este versículo nos muestra el problema de raíz o el fondo del asunto. Nos muestra de dónde surgieron esos reclamos, murmuraciones, quejas y deseos de homicidio. No fue de la sed que experimentaban, eso. Solo fue el contexto o el entorno o la ocasión. El asunto de fondo de donde provinieron todos esos pecados estaba dentro de ellos mismos. Estaba en lo que creían de Dios y lo que deseaban de Dios. Es decir, el problema real no estaba en sus circunstancias, sino en su corazón en lo que creían y deseaban. En sus corazones ellos murmuraron contra Dios porque dejaron de confiar en Dios. Notemos la pregunta, que se hacen a manera de reclamo. ¿Está o no está Dios con nosotros? Este Dios es digno de confianza. Si nos tiene en un lugar donde no hay agua, ¿será bueno un Dios así si nos tiene con sed? ¿Será que debamos hacer lo que dice un Dios que permite que suframos? ¿Será que debemos seguir confiando en este Dios? Las circunstancias no causaron su conducta sino fueron el contexto en el que se reveló el verdadero color de su corazón. Era un color de desconfianza, de duda, de amor a sí mismos, de ingratitud, de incredulidad.
El calor de las circunstancias apretaron de tal forma sus corazones que sus verdaderas íntimas creencias y deseos fueron expresados en forma de palabras, actitudes y acciones pecaminosos. Moisés evaluó el proceder del pueblo como Masá provocación y Meribá altercado. Porque habían tenido un corazón rebelde, incrédulo y desconfiado contra Dios que tanto había hecho por ellos. Las circunstancias, en este caso la falta de agua no fue lo que causó los frutos, acciones y palabras que mostraron. Las circunstancias fueron ese calor, esa presión, esa tensión que apretó sus corazones lo suficiente como para que revelaran su verdadero contenido, mostraran la realidad interna oculta a simple vista, porque las circunstancias no causan la conducta, solo revelan tu corazón. Este es solo un ejemplo de esta revolucionaria verdad. La Biblia abunda de esta enseñanza. Los personajes bíblicos que agradaron a Dios trascendieron a sus circunstancias. Su conducta no fue determinada por sus circunstancias, sino por lo que creían de Dios. A pesar de enfrentarse a persecución, desolación, enfermedad, exilio, ruina económica, inmoralidad social, etc., ellos vivieron de acuerdo con lo que creían de Dios y regularon su vida de acuerdo con lo que Dios deseaba de ellos en esas circunstancias. Así podemos hablar de José, Daniel, Habacuc, el apóstol Pablo. Por mencionar solo algunos. Aunque todos estos personajes bíblicos son de gran ejemplo para nosotros, nadie se compara con él. Ejemplo de ejemplos, con el Señor Jesucristo. Porque Jesús no solo es un ejemplo más, sino que por su vida, muerte y resurrección, habilita por su gracia, a todos los que se identifican con Él, a todos los que están en una relación creciente con Él, los habilita para poder seguir sus pisadas. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Si reconocemos que necesitamos cambios en nuestras vidas, Jesús es el experto en la transformación perdurable. Jesús es el experto en el cambio de corazón. Y Jesús no rigió su vida por las circunstancias que le rodearon, sino por las verdades de Dios que gobernaban su corazón. Mira lo que dice el apóstol Pedro acerca de Jesús y nosotros en 1 Pedro 2. 21-24. Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Mira cómo respondió Cristo a sus circunstancias. Cuando lo insultaban, no insultaba, al contrario, pidió perdón por los que lo estaban crucificando. Cuando lo amenazaban, no respondía de la misma manera, pagando mal por mal, sino bien por mal. Las circunstancias no determinaron la conducta de Jesús, sino, en esas circunstancias Él mostró lo que había en su corazón: gracia, perdón, misericordia, amor, y el propósito de glorificar a su Padre. Estas son buenas noticias para nosotros. Para nosotros que hemos creído por años la mentira de que nuestro entorno o nuestras circunstancias son la causa de nuestras palabras, acciones y actitudes. Cristo nos muestra y asegura que podemos vivir de otra manera. Nos habilita, por su gracia, a vivir vidas que trasciendan las circunstancias y honren a Dios. Por eso, si las circunstancias no son la causa de la conducta y solo revelan tu corazón, confiando en el amor de Dios, confiando en el poder de Dios, te animo a aplicar esta verdad a tu vida. 1. Deja de desesperarte por cambiar las circunstancias. Cuando estamos siendo sofocados por el calor por las circunstancias, nuestro primer pensamiento es querer cambiar inmediata y desesperadamente nuestras circunstancias. Queremos terminar la relación, abandonar ese trabajo, cambiarnos de escuela, salirnos de esa casa, encontrar la cura a esa enfermedad, etc. No estamos diciendo que no cambies esas circunstancias, que estés convencido que es necesario y posible cambiar. Lo que estamos diciendo es que no te enfoques en cambiar solo las circunstancias ni te desesperes por aquellas que no cambian. Porque la realidad es que hay circunstancias que nunca cambiarán. Tendrás que vivir con ellas el resto de tu vida. Y está bien, porque por la gracia de Cristo, puedes ir más allá de tus circunstancias y agradar a Dios a pesar de tus circunstancias. 2. Deja de condicionar tu cambio a las circunstancias. Todos tenemos algo que cambiar. Todos tenemos áreas de nuestras vidas que necesitamos entregar a Cristo para experimentar un cambio de corazón. Pero muchas veces, en vez de enfocarnos en esos cambios en nuestras palabras, acciones y actitudes, comenzamos a condicionar ese cambio a un cambio de circunstancias.
Por ejemplo, alguien dirá, yo voy a ser un mejor marido, cuando mi esposa comience a respetarme. Otro, más dirá, obedeceré a mis padres, cuando ellos comiencen a dar instrucciones más sabias. Otro más, dirá, ¿qué cambie el primero? ¿Por qué tengo que ser yo siempre la que dé su brazo a torcer primero? Dejemos de condicionar nuestro cambio necesario a las circunstancias. Somos responsables de nuestros actos, palabras y actitudes delante de Dios y daremos cuenta de nuestras vidas, no de la de los demás. 3. Deja de vivir con una mentalidad de víctima. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P4. Quizá has sido víctima del pecado o malas acciones de otra persona. Nadie minimiza este hecho. Esas personas no debieron haber hecho tales cosas en tu contra. Estuvo mal y darán cuentas a Dios por ello. Pero si bien no somos responsables por aquellas cosas malas que nos hicieron, sí somos responsables por todo lo que dijimos, hicimos y pensamos después de haber sido víctimas de esos pecados. No justifiquemos nuestro pecado por el pecado que otros han cometido en nuestra contra. Lo malo que otros han hecho en nuestra contra no es la causa de nuestras palabras, acciones y actitudes. Esas palabras, acciones y actitudes no vienen de las circunstancias, sino de lo que hay en nuestro corazón. Vivamos cada momento de acuerdo con lo que Dios pide de nosotros, no de acuerdo con las acciones de las personas que nos rodean y de las situaciones en las que nos vemos envueltos. 4. Enfócate en un cambio de corazón. Realmente lo que necesita cambiar con urgencia no son necesariamente las circunstancias, sino lo que crees y deseas en esas circunstancias, lo que atesoras y anhelas en esa situación, lo que buscas y te mueve en esa relación. Necesitamos un cambio de corazón. Si las circunstancias no determinan nuestra conducta, sino solo ponen de manifiesto lo que hay en nuestro corazón, entonces, necesitamos rogarle a Dios como el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Conclusión. Para ser ese árbol frondoso que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, tenemos que confiar en el amor de Dios manifestado en la obra de Jesucristo que nos muestra que las circunstancias no causan nuestra conducta sino solo revelan nuestro corazón. Que tu corazón y mi corazón estén siendo nutridos y siendo dependientes del torrente de amor y poder que vienen de una relación creciente y real con el Señor Jesús que nos ama y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P5. Tú vas a ser el Hulk o David Banner. Summary. Prediqué este sermón para un campamento de jóvenes. El tema de campamento era ZAPPING, que es el hecho de cambiar los canales en la tele sin para. La introducción puede ser cambiado. El sermón es sobre la vida victoriosa que viene con la transformación. By J. Spurling. Bueno, estoy aquí y tengo una pregunta. ¿Qué es zapping? Es una palabra nueva para mí. Nunca la he escuchado mientras estudiaba el español. ¿En serio? No. Escuché esta palabra hasta que Marcos me dio la ficha para la iglesia en Asunción. En los Estados Unidos, decimos surfing o surfeando, no sé. Pero es cuando estamos buscando algo para mirar en la tele. Es cuando siempre estamos cambiando de un canal a otra. Clic, pausa, clic. Pausa, clic. Cuando estoy cambiando y cambiando los canales, mi esposa quiere saber el momento en que voy a parar. ¿Cuándo voy a ser constante y poner un canal fijo? Me pregunto si Dios quiere saber el momento en que van a parar. ¿Cuándo van a ser constantes en una relación con Él? ¿Y cuándo vamos a enfocar solo en Él? Escuchen los primeros versículos de Romanos capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a hacer algún zapping hoy. Observen la pantalla de mi televisor esta tarde. Video que termina con un clip de Hulk. Cada persona puede experimentar una vida así, que está caracterizada por la santidad y el agradecimiento a Dios, una vida que no está amoldada al mundo sino transformada. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos experimentar la vida agradecida con Dios? ¿Cuándo vamos a demostrar constancia y pararnos? ¿Cuándo vamos a seguirle a Dios? Podemos experimentar esta vida cuando sabemos las respuestas a las preguntas ¿por qué? ¿Qué? ¿Y cómo? Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11.
¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Qué estoy haciendo hoy en día? ¿Y cómo haré lo que Dios quiere en el futuro? Nuestro texto en Romanos dice que deben ser transformados mediante la renovación de su mente. Pienso que las preguntas ¿por qué y cómo van a empezar la renovación, sumamente necesario. Para la transformación, cada persona puede experimentar la victoria en su vida cuando empieza a entender el por qué y cómo, que están explicados en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. En esta película, David Banner estaba corriendo de los villanos porque sabía las intenciones de ellos para dañarle. David Banner estaba buscando ayuda, seguridad de alguien que podría librarle de su situación. Entonces podemos decir que las acciones de David Banner fueron motivados por lo que es bueno, porque él estaba buscando una constancia en su vida. Él no quería ayuda de los militares porque sabía que ellos querían hacer la guerra. Él quería la vida en vez de destruirla. ¿Qué es tu motivación para la vida? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Si tú quieres ser transformado mediante la renovación de tu mente, según nuestro texto tú necesitas preguntarte, 1. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? El texto comienza con lo siguiente. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Cuál es tu motivación? La motivación de David Banner era la curación. Un experimento salió muy mal y ahora él está experimentando las consecuencias. Él se inyectó rayos gamma y ahora cuando él está enojado, se convierte en un monstruo, que se llama Hulk. Él no le gusta esta transformación. Entonces, su motivación de hoy en día es curar su enfermedad. Cada acción que él está haciendo es debido a su deseo de encontrar una curación. Él salió de los Estados Unidos porque piensa que la búsqueda de su curación va a dañar a su novia. Él está viviendo en México porque piensa que va a tener más libertad para buscar su curación. Él está en contacto secreto con un científico en vez del gobierno porque cree que los científicos van a ayudarle, mientras que el gobierno va a aprovecharse. Cada acción está motivado por su búsqueda de la curación. Nuestras motivaciones. Yo pienso que cada persona tiene sus motivaciones. Quisiera que estemos pensando acerca de nuestras propias motivaciones. ¿Por qué actuamos de la manera que actuamos? ¿Cuáles son algunas posibles motivaciones tuyas? Y, tal vez, el miedo pueda ser tu motivación. Mi esposa tiene miedo a las ranas, sapos y lagartijas. No es importante que tu miedo sea sin sentido. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Este miedo está controlándola, y, tal vez, quizá tu motivación es la popularidad. Todos nosotros queremos ser admirados, entonces muchas veces cambiamos nuestro comportamiento para que las personas a nuestro alrededor nos acepten. ¿Cuántos niños meten el dedo en la nariz, y cuántos de ellos están comiendo sus mocos? Yo puedo testificar que por lo menos mi hijo ha hecho eso. Tal vez ustedes estaban haciendo eso cuando tenían 4 o 5 años, pero con el tiempo dejaron este vicio. Yo espero, pero, vamos a suponer que ustedes nunca han dejado eso. Y también, las muchachas nunca han dejado la práctica de tirar pedo tampoco, por favor. Yo sé que ustedes a veces están haciéndolo, es la naturaleza. Si ustedes están haciendo eso con dedo o pedo, yo voy a decirles que nunca van a ganar una competencia de popularidad. No van a tener muchos amigos. Entonces muchos de nosotros, tal vez todos nosotros estamos motivados por la popularidad hasta un punto. Y quizá, tu motivación es el dinero. Muchas personas en el mundo están eligiendo sus carreras para poder ganar mucho dinero en el futuro. Recién yo estaba hablando con un amigo que acaba de mudarse a Japón con una compañía de finanzas con la que él está trabajando. Yo le di mis felicitaciones por su oportunidad nueva y le pregunté si él estaba disfrutando su trabajo. Él me dijo: yo dejé de disfrutar mi trabajo hace varios años, pero el dinero es bueno y yo no puedo dejarlo. Este amigo mío está motivado por el dinero. La motivación correcta. Aquí en nuestro texto de Romanos, Pablo está diciendo que debemos ser motivados por el amor que Dios nos ha mostrado. Pablo comenzó por decir por lo tanto debido a los primeros 11 capítulos de Romanos. Siempre cuando veamos por lo tanto en la Biblia es porque el autor está refiriéndose a algo que pasó anteriormente. En este caso, Pablo está refiriéndose a todo lo que acaba de escribir. Estos primeros capítulos están explicando el amor de Dios para nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. Este es el por lo tanto. Ustedes deben ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por el amor que Él nos ha mostrado. Un versículo clave en el inicio de Romanos que ilumina este amor, se encuentra en el capítulo 5, 8 que dice:
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo está diciendo, que el amor de Dios sea tu motivación principal. Esto es mi lucha de todos los días. Yo he venido a Paraguay porque Dios me ha mostrado su amor por mí y ahora yo quiero mostrar mi amor a Él. Pablo está cuestionándonos con estas palabras, diciendo en efecto, tú quieres agradecer a Dios. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Tú quieres comunicar tu amor a Él. Usa el amor que Él te ha mostrado para tener la habilidad de responder a Él con amor. Dios, en Jesucristo, murió por ti. Tú estabas yendo al infierno, al castigo eterno, pero Dios murió para que tú puedas tener vida eterna. Piensen sobre este hecho, reflejen sobre eso. Dios murió por ti. Ahora, utiliza tu gratitud como tu motivación. Utiliza tu amor como tu motivación. Responde a Él con amor. C. Aplicación. Una pregunta que yo tengo para ustedes hoy es, ¿tu motivación te mantiene fiel a Dios, mostrando las actitudes correctas en cada situación? ¿O te convierte en un gran monstruo verde como si fueras Hulk? Yo tengo una prueba que va a determinar si tú eres el Hulk o si eres agradecido con Dios. Cuando tú tienes una oportunidad de compartir el Evangelio con tus amigos, tú compartes valientemente el Evangelio porque tú quieres mostrarle a Dios tu gran amor, o el miedo te vence y pierdes la oportunidad. Tú eres el Hulk o tú eres agradecido con Dios. B. Cuando tú tienes oportunidad de ganar dinero, considera si la situación está agradeciendo a Dios o tú estás motivado a ganar el dinero sin pensar en Dios. Tú te conviertes al Hulk o buscas la oportunidad de agradecer a Dios con amor. C. Cuando alguien está bromeando a otras personas por el hecho de que son diferentes, como chismosear de otra persona que tú le conoces, defiendes a la víctima o eres cómplice para mantener la popularidad del grupo. Demuestra ser el Hulk o de ser un discípulo de Jesucristo. ¿Tu motivación es el amor de Dios o la creencia de que el placer y la aceptación del mundo son más importante para ti? Entonces, si queremos ser transformados, sabemos que debemos empezar con un fondo correcto y fuerte. Tenemos que enfocar en el amor que Dios nos ha mostrado y responder con amor a Él. ¿Cuál es la próxima pregunta que nos puede guiar a una vida transformada? 2. ¿Qué estoy haciendo hoy en día? ¿Qué onda contigo? David Banner era escondido en México porque no quería que el gobierno le utilice como si fuera una rata de investigación para descubrir tecnología para la guerra. Él estaba buscando la curación para evitar toda maldad. Él estaba evitando el enojo porque sabía que iba a salir muy mal cuando fracasara con enojo. No, había tenido un incidente en más que 100 días porque él estaba haciendo lo que era correcto. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P4. El texto dice, no se amolden al mundo actual. Nuestro involucramiento. Tú estás involucrado en algo que es digno de un hijo de Dios, o tú estás involucrado en algo en donde tus amigos van a pensar bien de ti. ¿Qué onda contigo en un día normal? ¿Cuáles son las posibles cosas que están haciendo incorrectamente? Y cosas normales. Estamos en el verano ahora, entonces nuestra actividad es un poco diferente. Probablemente muchos están durmiendo hasta las 10 de la mañana o a las 11, es posible al mediodía. Pero ¿qué hacen después de despertarse? Díganme algunas cosas que ustedes hacen al despertarse. Espero que ustedes estén bañándose, cepillándose los dientes, desayunando o tal vez por el caso estás almorzando. Algunos están mirando programas de televisión, o chateando con sus amigos a través del celular, y cosas útiles. Nuestro texto dice que, no se amolden al mundo actual. ¿Cuáles son algunas cosas que están haciendo que tal vez son incorrectas? Algunos ejemplos de amoldarse al mundo. ¿Cuántos de ustedes están llegando a su reunión de jóvenes 15 minutos tarde o tal vez media hora? Cuando yo tenía la edad de ustedes, yo estaba escuchando a mis padres, pero a veces estaba haciéndolo que yo sabía que a ellos no le agradaban. A veces ustedes están actuando de la misma forma. Yo tenía amigos que decían palabras groseras para ser populares. Yo estaba acercándome a ellos porque quería ser popular también. Hay algunos que están bromeando con sus amigos sobre cosas sexuales. Como, él tiene un buen no. Ella tiene y. Cosas obvias. Nuestro texto dice que, no se amolden al mundo actual. Hay otras cosas que están haciendo que son obviamente incorrectas. Por ejemplo, ¿cuántos están mintiendo a sus padres para esconder su comportamiento? ¿Cuántos están tomando alcohol o quizá utilizando drogas? No soy tonto, yo sé que algunos están haciendo eso. ¿Cuántos están involucrados en las cosas sexuales? B.
El involucramiento correcto. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P5. Pablo nos dice en el texto que no se amolden al mundo actual. No podemos hacer lo que es correcto cuando nosotros estamos involucrados en cosas incorrectas. Pablo nos dice luego en Romanos lo siguiente: pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Romanos 14:23. Díganme una cosa, ¿piensan que es correcto tener nuestros momentos de devociones cada día? Estamos levantándonos y haciendo lo que es importante para nosotros, como bañarnos, cepillarnos los dientes, comer, mirar la tele, chatear con amigos. Si podemos encontrar el tiempo para nosotros mismos, ¿piensan que es posible encontrar el tiempo para Dios? Si pensamos eso, pero no estamos haciendo eso, la Biblia está diciéndonos que estamos cometiendo pecado. Piensan que está bien llegar tarde, contradecir a nuestros padres, utilizar palabras feas, bromear contra las personas quienes son diferentes a nosotros. Tal vez son algunas cosas útiles, pero pienso que estamos de acuerdo que son incorrectos. Si estamos haciéndolos, estamos cometiendo pecado según la Biblia. Es incorrecto mentir, ser borracho, utilizar drogas o involucrarte en cosas sexuales. Claro que sí, estamos de acuerdo que estas cosas normales, sutiles y obvios son incorrectas. Entonces según la Biblia es pecado si estamos haciéndolos. C. Aplicación. ¿Cómo vamos a transformarnos? Para hacerlo necesitas dejar y comenzar de nuevo. Necesitas dejar el pecado en que tú estás involucrado, las cosas que el mundo está tomando como normales, los pecados útiles y los que son obvios. Basta. Y necesitas dejar las personas que están trayendo tentación a tu vida. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Y después de dejar necesitas comenzar a hacer cosas buenas y recuerda la razón por la que estás haciéndolas. La motivación es amor para Dios. Toma tiempo diario para hacer tus momentos devocionales. Ora a Dios, dile tus deseos, peticiones personales y por los demás. Crece en tu fe a través de las enseñanzas que tu iglesia tiene. Dile a tu pastor que quieres crecer y estar involucrado en un discipulado. Haz cosas en tu iglesia, apoyando los ministerios. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P6. Entonces si queremos ser transformados, si queremos experimentar una vida de victoria, paz, gozo y librera de culpabilidad, sabemos que debemos involucrarnos en cosas puras y buenas. Sabemos que tenemos que enfocar en el amor que Dios nos ha mostrado y responder con amor a Él. ¿Cuál es la próxima pregunta que puede guiarnos a una vida transformada? 3. ¿Cómo haré lo que Dios quiere en el futuro? David Banner había estado buscando hacer lo que era correcto por mucho tiempo. Fácilmente él reconoció lo que era incorrecto. En la película, David estaba casi durmiendo cuando un científico le dijo que tenía muestras de su sangre para hacer estudios. La cara de David cambió de esta cara a esta cara. En un segundo, él sabía que era incorrecto guardar y duplicar su sangre para los estudios y él sabía que tenía que destruir todas las muestras de su sangre en el momento que se dio cuenta que había muestras. Nuestro texto dice: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si buscamos hacer lo que es correcto, también podremos determinar lo que es incorrecto sin dificultad. Pondré escrito algunas situaciones sobre la pantalla. Quiero que ustedes estén haciendo parejas con la persona a su derecha. Ustedes hablarán sobre la situación por un minuto, qué iban a hacer si estaban en esa situación, y después vamos a hablar juntos, las situaciones, y te han invitado a una fiesta del año, por el muchacho o muchacha más popular en tu colegio. Pero, tus padres tienen una regla contra el consumo de alcohol y sabes que habrá alcohol en esta fiesta. ¿Qué vas a hacer? Les dirás a tus padres poca información sobre la fiesta, y que la fiesta será sana si es que lo preguntan. Es decir, vas a ocultar alguna información. B. Les dirás a tus padres que vas a ir a otro lado para estudiar la doctrina de la iglesia con una amiga santa, es decir, mentirás. C. Les dirás a tus padres la verdad entera y confiar en sus decisiones. Y supongamos que tienes un gran examen, y el resultado de ello va a determinar si apruebas o repruebas el año en el colegio. Tú no te sientes preparado. Un amigo se te acerca y te dice que tiene las respuestas del examen. ¿Qué vas a hacer? A. Rendirás tu examen sin mirar las respuestas aunque sabes que hay una posibilidad de reprobar. B. Informarás a tu maestro que hay una copia del examen que los estudiantes están usando para que él
pueda cambiarlo y puedas tomar con la posibilidad de reprobar. C. Utilizarás las respuestas de tu amigo para hacer trampas y pasar el examen. Imaginemos que estás en el colectivo y una persona conocida sube. Es una persona con quien tú no tienes mucha relación, pero le conoces un poco. Nos imaginaremos que esta persona se sentó delante de ti y accidentalmente se le cae un 20,000 guaraníes. Los otros pasajeros no vieron, pero tú sí viste. ¿Qué vas a hacer? Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P7. A. Tomarás inmediatamente el 20 y lo darás de nuevo a la persona que le pertenece. B. Dirás adiós a la persona que conoces y después que tomas el 20,000 lo guardas para ti mismo. C. Razonarás que tú necesitas el dinero más que el dueño del mismo, y que esta es la manera en que Dios está proveyéndote y tú lo guardarás para ti mismo. Vamos a ser transformados, vamos a vivir diferente cuando renovamos nuestra mente con la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad que se refiere a nuestras situaciones? Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Colosenses 3. 9. No mientas. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. 2 Timoteo 2. 5. No hagas trampas. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Lucas 18. 20. No robes. Tú harás lo que Dios quiere. Para renovar tu mente necesitas leer su palabra. ¿Y saben qué? Pastor Jorge Bernardini va a hablar más de eso cuando predique. Conclusión. ¿Cómo podemos practicar con constancia las cosas correctas en la vida? Díganme una cosa. 1. Por el amor que tenemos para Dios. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? La motivación de amor por Dios. 2. Por practicar. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué cosas te involucras? 3. Por leer la Biblia. ¿Qué vas a hacer? La renovación de tu mente. Tendrás paz sabiendo que estás haciendo lo que sabes que Dios te llamó a hacer, o vivirás con la inseguridad cometiendo siempre los mismos errores y anhelando experimentar la victoria. Cuando nosotros tiramos la basura de nuestra vida reconoceremos lo que es bueno. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P8. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? Solamente sabrás eso cuando comienzas a vivir según la voluntad de Dios. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P9. Lo básico para tener una oración con éxito. Summary. Que no oras simplemente para orar o para cumplir tu deber. Dios nos da herramientas para utilizar. Así, tendremos una oración eficaz. By Craig Benner. Herramientas para una oración eficaz. Lo que necesitamos para recibir el más provecho de nuestras oraciones. Santiago 5. 16. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados, y orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y un enfoque correcto. Es un esfuerzo. Es trabajo. No debe de ser algo memorizado o dicho en forma de un rito. Hay que pagar el precio. Es un sacrificio. 2. Una noche más con los sapos. Puede ser que tú necesitas hacer algunos cambios. Algunos están dispuestos a aguantar un poco más de tiempo con su problema. Éxodo 8. 9.10. 9. Y Moisés dijo al faraón: dígnate indicarme cuándo he de rogar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y solamente queden en el Nilo. 10. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay otro como Jehová nuestro Dios. 3. El cambio viene cuando tú decides que el dolor de seguir igual es más grande que el dolor del cambio. La oración cambia el asunto. La oración cambia a la persona. Cuando yo oro más por otros, Dios trata conmigo y me cambia. IV. Malentendidos. LC. 11. 1. Aconteció que, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No es darnos una fórmula para la oración. Es enseñarnos a orar. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. V. Reglas que promuevan hábitos buenos de oración eficaz. A. Busca el corazón de Dios. Ro. 8. 26. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como debiéramos orar, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles.
B. Reconoce las batallas espirituales. B. Unos puntos básicos. A. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. JN 14:14. Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. B. Oramos según la voluntad de Dios. Primera. JN 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. C. Oramos con el motivo correcto. STG 4:3. Pedís, y no recibís. Porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Dios no es Santa Claus. Tanta gente pide por un carro nuevo, y nunca pide por los almas perdidos. 7. Impedimientos. A. Amargura. B. Ira. C. Pecados escondidos. D. Corazón mundano. Salmo 66:18. Si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ora a Dios con un corazón puro. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. A ser santo o no ser santo tú decides. Summary. Es cierto que Dios requiere la santidad. Tal vez es una idea de un hombre fanático. Necesitamos estar seguros. Analice lo que dice la palabra de Dios. By Craig Benner. Ser santificado o no ser santificado. Romanos 7:25. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, a la ley del pecado. Todo del capítulo 7 de Romanos es un retrato del hombre que ha recibido el perdón de sus pecados, pero no ha experimentado, ni ha recibido la obra santificadora por el Espíritu Santo. El problema del hombre viejo carnal es que él no quiere cambiar. Él resiste el cambio. Por su orgullo, no quiere admitir de sus errores. Aunque él sabe que sería para su bien, su carne se exalta. Su mentalidad es semejante a lo del faraón. Éxodo 8:9.10. 9. Y Moisés dijo al faraón: dígnate indicarme cuándo he de rogar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y solamente queden en el Nilo. 10. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay otro como Jehová nuestro Dios. Es que preferimos sufrir un poco más que admitir que somos débiles para arreglar nuestro propio problema. Estoy convencido que hay diferentes obras de gracia en la vida de un cristiano quien busca de toda la plenitud de Dios. 1. Salvación. 2. Santificación instantánea y progresiva. 3. El bautismo del Espíritu Santo. Uno puede ir a la tienda y comprar un juguete electrónico que es el sueño de su niño. Pero sin duda, va a ver en la etiqueta, algunas palabras se requieren 2 baterías, no incluidas. Esto quiere decir que al juguete le falta el poder para funcionar. Dios nos da la salvación con una medida del Espíritu. Luego pedimos que el Espíritu nos ayude a discernir entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Después pedimos la llenura del Espíritu Santo, bautismo en ES. Así, tenemos Cristo en control de nosotros. Segunda Co. 5:17. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ha cambiado todas las cosas de tu vida, o solo algunas. Ro. 6:7. 6. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Primera Pedro 1:14-16. 4. Como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. 15. Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Eres tú santo en todo aspecto, o solamente en partes? Y la santificación es CONSAGRACION. Apartado para el uso sagrado. Primera Pedro 1:2. Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. 2. La santidad es realidad completo. Empezó en el momento que fuiste perdonado. Primera Co. 1:30. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. 3. La santidad es un proceso continuo.
Sigue el proceso porque seguimos en un mundo contaminado. Solamente 2 alcanzaron la perfección completa: Elías y Enoc, y fueron quitados de aquí. IV. La santidad es una LSCION decisión. Romanos 6. 1.2. 1 que, pues, diremos. Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia. 2 De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Has decidido tú. V. La santificación es control sobre pecado en tu vida. El dominio propio es un don que viene del Espíritu Santo y es vital para la vida victoriosa del creyente. El vivir en la santidad no quiere decir que uno ya es perfecto. Pero al transgresar, el creyente que practica la santificación es sensible y luego, pide perdón y sigue en su búsqueda de una vida más sólida en Dios. Romanos 6, 18. Y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Antes, esclavos de pecado, ahora, siervos de la justicia. ¿Es un cambio drástico? No. La gente más miserable son aquellos cristianos quienes intentan vivir una vida doble entre el pecado y la justicia. Se montan la cerca y tiene un pie en el mundo y el otro en la iglesia. No es solamente una buena idea, pero es la voluntad de Dios que uno sea santificado. Primera, TS 4, 3-8. 3 Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual. 4 Que cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor. 5 No con bajas pasiones, como los gentiles que no conocen a Dios. 6 Y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza. En todas estas cosas, como ya os hemos dicho y advertido. 7 Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. 8 Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios quien os da su Espíritu Santo. Aquel que rechaza a esta doctrina, no rechaza al hombre, mas rechaza a Dios. B. La santidad es una conexión. A. Conexión con Dios. Mateo 11, 29.30. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 30 Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. El yugo es un instrumento que junta a 2 seres para cumplir el mismo trabajo. Cristo no toma a nuestro yugo, porque es imperfecto y débil. En el yugo de Cristo, nuestro Señor está en control y Él nos dirige en el camino correcto. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. B. Conexión con el pueblo de Dios. F. 4. 15.16. 15 Sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. Cristo. 16 De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros, para ir edificándose en amor. Al trabajar juntos entrelazados, perfeccionamos la santidad el uno con el otro. La iglesia es una unidad. Dependemos unos de los otros. 7. La santificación es una condición del cielo. 12, 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una verdad absoluta que el pecado no entrará al cielo. Nuestra tarea es dejar toda clase de pecado, que sea chica o que sea grande, y vivir la vida santa. El cristiano ama tanto a su Cristo que su reto es ser como el Señor. Él es santo, y queremos ser santos. También, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P4. Armadura puesta. Summary. La armadura es espléndida. Brilla en todo aspecto, pero no fue creado para el museo. Póntela y vive la vida victoriosa que Dios tiene para ti. By Craig Benner. La armadura puesta. Efesios 6, 10-20. 10 Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. EPH 1, 19, 3, 16. Col 1, 11. 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Ro 13, 12, 2 Co 6, 7. EPH 6, 13, 1 TH 5, 8, 12 Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. MT 16, 17, Lu 22, 53, Yo 12, 31, 14, 30, Ro 8,
38, 1 Co 15, 50, EPH 1, 3.21, 2, 2, Col 1, 13, 2, 15, 13 Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. 2 Co 10, 4, EPH 5, 16, 6, 11, 14 Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Isa 11, 5, 59, 17, Lu 12, 35, 2 Co 6, 7, 1 TH 5, 8, 1 P1, 13, 15 Y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Isa 52, 7, Ro 10, 15, 16 Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 1 Yo 5, 4, 17 Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Isa 59, 17, 1 TH 5, 8, Eb 4, 12, Re 1, 16, 2, 16, 19, 15, 18 Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. MT 26, 41, Mr. 13, 33, Lu 18, 1, Ro 12, 12, EPH 1, 16, PHP 1, 4, Col 4, 2, 1 TH 5, 17, 1 T 2, 1, 19 Y también orad por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio. Ac 4, 29, 2 Co 3, 12, Col 4, 3, 2 TH 3, 1. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16 2024. Si crees en el poder de Dios comenta 11, 11, 20 Por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía, como debo hablar. Ac 26, 29, 28, 20.31, 2 Co 5, 20, EPH 3, 1, PHP 1, 7.13-14.20, 1 TH 2, 2, 2 T 1, 16, 2, 9, PHM 1, 10. Recuerda que estamos en guerra espiritual y no física. El reto que Dios nos da es quedar firmes. No correr adelante ni atrás. 1. El cinturón de la verdad VS 14 ancha y fue usada para mantener todo lo demás de la armadura fijado. 2. La coraza de justicia VS 14 lo que cubre el corazón. Guarda el corazón, porque allá se encuentra la fuente de la vida. 3. Calzados los pies VS 15. Caminamos con nuestros pies sobre la roca Cristo. Es tierra sólida para el creyente. Nuestra tarea, llevar el mensaje del Evangelio de paz. 4. Escudo de la fe VS 16 La fe nos protege. Sin la fe, estamos perdidos. Los soldados romanos caminaron con sus escudos interconectados, tomando territorio del enemigo. Así, vemos el poder de la fe combinado con la unidad de los hermanos. Para funcionar, el escudo tiene que ser levantado. La fe floja nos deja abierta a los ataques del enemigo. 5. El casco de la salvación VS 17 protege su sistema de controles. El cerebro controla todo tu cuerpo. El casco protege la cabeza de los golpes duros. Así, la salvación nos protege de los golpes del diablo. 6. La espada VS 17 la única porción de la armadura que es para la ofensa. Es tan poderosa que no hay necesidad de otra arma para conquistar el enemigo. Cristo es la palabra viva. Tenemos su palabra escrita. 7. Oración en el Espíritu VS 18 Comunicación y petición. En todo tiempo constante contacto nos asegura que la victoria es nuestra. Cuidado de ser desviado en otros asuntos y desconectado en tu comunión con Dios. Resistencia. Somos llamados a resistir los ataques del enemigo. Dios nos ha dado la armadura necesaria. No es para un museo. Es para el uso del soldado fiel. Segunda. Tim. 2. 4. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo alistó. Como soldado, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16 2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. La medida del amor. Summary. Solo en Dios conocemos el amor verdadero. By Wilber Madera Rivas. La medida del amor. Intro. Un día nos dimos cuenta que mi hijo Josué probablemente necesitaría zapatos ortopédicos. Así, que necesitábamos ir a ver a un especialista. Le pregunté a mi hermano Rubén, a quién de sus colegas
Me recomendaba, y me sugirió a un ortopedista, conocido suyo. Para esas fechas, Rubén tenía apenas unas semanas de haberse casado. Cuando llegamos al doctor, este me recibió con mucha familiaridad. Pero cuando le dije, le traigo a mi hijo para ver si necesita algún tratamiento ortopédico, me miró con extrañeza. Josué tenía casi 3 años, así que vio con extrañeza a mi esposa y a mi hijo. Después de un rato, me di cuenta de lo que estaba pasando. El ortopedista me estaba confundiendo con mi hermano, Rubén. Él sabía que Rubén se acaba de casar con una señorita soltera, y ahora se presentaba Rubén con otra esposa y su hijo. Después que le hice la aclaración de su confusión, pude escuchar un suspiro de alivio. Para bien o para mal, las personas constantemente me confunden con mi hermano. Todavía el otro día, fui a una farmacia para comprar un medicamento, pero había olvidado mi receta y no me acordaba muy bien del nombre. El joven de la farmacia me miró un poco extraño y me dijo: «Pues no es usted doctor. No es usted el doctor Rubén Madera». Una vez más dije la conocida cantaleta: «No, el doctor es mi hermano». O como aquella vez que un vecino que casi no conocía tocó a mi puerta y me preguntó qué podría tomar para la diarrea. Le dije: «Pues yo tomo Escapar, pero no sé», y él me preguntó: «Pues no eres doctor». Y, una vez más tuve que decir el consabido estribillo: «No, el doctor es mi hermano». La gente constantemente me confunde con mi hermano. Entonces, estoy pensando que como supuestamente nos parecemos tanto, un día le voy a dar vacaciones a mi hermano e iré a su consultorio y le desahogaré algunas de sus citas. ¿Qué piensan? ¿Quién se anota? No creo que alguien quiera arriesgarse porque aunque yo me parezca mucho a mi hermano, no soy el doctor Madera. Aunque pueda pasar en un momento dado por él, en realidad nunca podré ser efectivo en el trabajo que solo él sabe hacer. Aunque sea muy parecido, no soy él. Si lo intentara sería un impostor. Algo parecido sucede con algo de lo que hablamos mucho. Inclusive, en la cultura este mes se celebra por todas partes. ¿De qué estamos hablando? Por supuesto, del amor. Todos hablan del amor: amor de verano, amor a primera vista, amor de lejos, amor materno, amor eterno, amor platónico, amor imposible, amor prohibido, primer amor. También vemos y escuchamos a los expertos hablar del amor en los programas de televisión y radio y el cine. Todos hablan del amor como expertos. Todos dicen en qué consiste y cómo debemos practicarlo. Todos hablan del amor, pero al final muchas veces lo que encontramos es un amor impostor. Un Wilbur, queriéndose pasar por doctor. Finalmente encontramos que lo que llaman amor no funciona, ni trae los beneficios que promete. Es un falso amor, un amor pirata, y ese tipo de amor hace mucho daño a los individuos y la sociedad. Por eso la Biblia tiene respuesta para nosotros. Hay buenas noticias porque Dios nos ha revelado de dónde viene el amor, qué es el amor y qué requiere el amor. De esta manera, podremos detectar el amor. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16, 2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Pirata cuando lo encontremos y podremos practicar el amor bíblico, el amor verdadero. Amor verdadero es el tema que estaremos explorando este mes, pero por hoy sencillamente nos enfocaremos en la medida o el origen del amor. Los cristianos no tenemos que estar buscando ni ideas ni modelos del amor porque tenemos la más clara enseñanza acerca de él. Solo en Dios conocemos el amor verdadero. 1 Juan 4, 7-9. 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Lo primero que encontramos en este pasaje es que dice que el amor es o viene de Dios. Cuando dice es de Dios o viene de Dios, está diciendo que el amor procede de Dios y que el amor le pertenece a Dios. El amor no es un invento humano, ni es fruto de una evolución de las especies. El amor procede y pertenece a Dios. Dios es quien dice qué es, cómo es, y para qué es. Él es el único que tiene los derechos de autor sobre el amor, es decir, que no tenemos que ir por la vida inventando ni modelos ni ideas, sino tenemos que escuchar la voz del fabricante, la voz del diseñador, la voz del creador. Es decir, que el verdadero amor viene de Dios y este amor se comporta de acuerdo con Dios. No puedo decir que experimento el verdadero amor cuando estoy viviendo y haciendo lo contrario o lo desaprobado. Por Dios, no puedo decir que es amor verdadero si en nombre de ese supuesto amor estoy buscando una relación
con otra persona que no es mi cónyuge, si en nombre de ese supuesto amor hago a un lado mi pureza sexual, si en nombre de ese supuesto amor dejo sin corrección ni dirección bíblica a mis hijos y permito que hagan todo lo que desean. Ese es un amor pirata, es un amor falso e impostor, es un Wilbur queriendo aparentar ser doctor. No, funciona, no tiene poder, no te llena, no alcanza, no logra nada. Porque solo en Dios conocemos el amor verdadero. Al final del versículo 8 Juan concluye: Dios es amor, Dios es el origen del amor porque el amor sale del mismo ser de Dios, es parte de su ser, es un atributo de Dios. Puesto que el origen del amor es Dios, entonces, si el amor que practicamos viene de Él, debe forzosamente producir manifestaciones y frutos acordes con el carácter y la ley del autor de amor. Es decir, lo que motiva el amor, lo que se siente por el amor, lo que se dice por el amor, lo que se hace por el amor, tiene y debe estar de acuerdo con el carácter y la ley de Dios, porque el amor es de Dios y Dios es amor. Las manifestaciones del amor deben tener el sello de Dios. Si no tienen el sello de garantía, Dios no se responsabiliza por los daños que pueda causar ese pseudo amor. Porque solo en Dios conocemos el amor verdadero. Al final del versículo 7 y principio del 8 nos dice: todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. 8 El que no ama no conoce a Dios. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Aquí se nos reafirma la idea de que es imposible conocer a Dios y no amar verdaderamente. También es imposible pretender amar en verdad sin haber conocido a Dios. Cuando amamos en verdad, damos evidencia de que conocemos a Dios. Cuando amamos siguiendo el instructivo de Dios, cuando las manifestaciones de nuestro amor están de acuerdo con Dios, entonces mostramos que conocemos al dueño, origen y medida del amor, Dios, porque solo en Dios conocemos el amor verdadero. Pienso que es un buen momento para evaluar nuestras vidas. Al considerar nuestra relación con otras personas, llámese cónyuge, hijos, amigos, compañeros, vecinos, prójimos, ¿qué evidencia dan mis acciones, palabras y actitudes hacia ellos respecto al amor? Estoy practicando el amor verdadero, el que es de acuerdo con el carácter de Dios. Es evidente esto en mi trato a mi esposa o esposo. Reflejo el carácter de Dios cuando hablo con mis hijos para instruirlos. Respeto a mi novia o novio como Dios desea que lo haga. Cuido mi pureza sexual y la de los que me rodean. Tengo interés genuino en los problemas de los demás. Comparto generosamente las bendiciones que Dios me da. Tengo una actitud de servicio hacia mi prójimo. No sé si a ustedes, pero a mí estas preguntas me abruman, porque tengo que reconocer cuán imperfectamente estoy amando y cuánto me falta crecer en el amor bíblico. Pero hay buenas noticias para todos nosotros que queremos crecer en el verdadero amor. El versículo 9 nos recuerda: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Dios hizo algo maravilloso. No solo nos indicó o instruyó acerca del amor, sino nos dio la lección más objetiva y práctica que pudiéramos recibir. Nos dio a su Hijo. Jesús vino a este mundo y vivió, murió y resucitó para ser el Señor. Y puesto que Él lidió con nuestro problema más grande, que es el pecado, podemos ahora nosotros tener la fe y la esperanza de ser transformados, por gracia y por el poder de Dios, cada día más a semejanza de Jesucristo. Ilustra. Le preguntaron a un niño de 5 años que definiera lo que es el amor y dijo: amor es lo que hizo Dios cuando pudo haber dicho unas palabras mágicas para que los clavos se cayeran de la cruz, pero no. Lo hizo. Dios, que es amor y la medida del amor, nos amó al enviar a su Hijo para que podamos tener vida abundante y eterna. Podemos tener la esperanza de amar como Dios ama porque hemos experimentado el amor de Dios, porque solo en Dios conocemos el amor verdadero. Puesto que Él nos ha amado, podemos nosotros amar ahora. Por eso Juan en el versículo 8 comienza dando una instrucción importante: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. Si estás en una relación creciente con Cristo, esta sencilla instrucción puede revolucionar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu iglesia, tu entorno. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. Si has experimentado el amor de Dios, si has conocido a Dios, entonces conoces el amor verdadero y puedes amar como Dios ama. Esto quiere decir que tus palabras, acciones y actitudes hacia tu cónyuge pueden ser diferentes. En vez de palabras de amargura, irritación y desdén, puedes dar palabras de ánimo, paz y respeto. Joven,
Esto quiere decir, que en Cristo y por gracia, puedes someterte como hijo a tus padres dándoles un lugar de honor. Esto quiere decir que puedes abandonar el rencor y la enemistad y buscar la paz con esa persona que hace mucho tiempo no hablas y siempre evitas en las reuniones. Esto quiere decir que en lugar de demandar, buscar tu ventaja y acaparar en tu relación con tu prójimo, puedes servirle, buscar su beneficio y compartir tus bendiciones con él o ella. Esto quiere decir que en cada relación, interacción y comunicación puedo reflejar el carácter de Dios al amar a mi prójimo con amor verdadero, con amor de acuerdo con la medida de Dios. Porque Él nos ha amado y le conocemos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. Solo en Dios conocemos el amor verdadero y Él nos ha enviado. Amarnos unos a otros. Esto es más que un concepto interesante o bello, esta es una verdad que debe encarnarse en cada aspecto y relación de nuestra vida para la gloria de Dios. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P4. Extranjeros y peregrinos. Summary. Nuestro testimonio debe ser contundente, y para eso, debe estar respaldado por nuestras buenas obras. ¿Cuál es el mejor método para evangelizar? By Josué Martínez. Peregrinos y extranjeros. 1 Ped. 2. 11 a 20. V15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hagáis callar igual a poner un bozal a un perro para que no muerda. La ignorancia de los hombres insensatos igual a son los que por su propia voluntad ignoran la palabra de Dios y toman una posición insensata criticando a los cristianos. ¿Cómo podré evangelizar a mi esposa o a mis hijos? Viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Haciendo siempre el bien. V12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. No solamente vas a callar las críticas, sino que también van a glorificar a Dios, no por lo que les digas, sino por lo que hagas. Los enemigos de los cristianos son muchos, en tu casa, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, y la gran acusación contra ti y tu fe que representas, es por lo que haces. O les damos oportunidad para que echen leña al fuego de la crítica o les damos oportunidad para que glorifiquen a Dios. Los inconversos saben de Dios por la conducta de los cristianos, no por la lectura de la Biblia. Somos cartas abiertas de Dios para los inconversos, y muchos de nosotros hablamos tan fuerte por medio de nuestros hechos, que nadie escucha lo que decimos con la boca. Mt. 5. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los cristianos fueron desposeídos y exiliados a diferentes lugares, y eran perseguidos, como si fueran delincuentes. 1 Ped. 4. 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 Ped. 4. 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. La siguiente situación es muy común. Me gustaría mucho que me acompañaras un domingo a la iglesia. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Pues tal vez voy. ¿A cuál iglesia asistes? A la que está aquí en barra baja 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 barra baja. Se llama Dios con nosotros. Nunca voy a ir a esa iglesia. Ya has estado allí. ¿No te gustó algo? Nunca he estado allí y nunca estaré. Entonces, ¿por qué tanta aversión a esa iglesia? Porque tuve la desdicha de conocer a un arquitecto que me defraudó vilmente y todavía asiste allí. Jamás iré. Hermanos, si no van a vivir como deben vivir los cristianos, mejor ni anden diciendo que son cristianos. Mejor ni anden predicando la Biblia, lo único que están haciendo es que el evangelismo sea imposible. Esto aplica también en nuestra familia. 1 Ped 3. 1.2 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 1 Ped. 2. 11 Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí hay un llamado de Dios a tener una disciplina moral interna y personal. 1 Ped. 2.
12 Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros cm de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí hay un llamado de Dios a tener un testimonio de buenas obras en medio de los incrédulos. El buen testimonio cristiano empieza en nuestro corazón y se manifiesta en buenas obras. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay falsificadores del fruto del Espíritu, o sea que manifiestan buenas obras pero no provienen de un corazón redimido sino son falsas, y se nota la hipocresía y lo truculento. Amados, así empieza el versículo 11. Significa que los cristianos son amados del Señor, por lo tanto, su respuesta a ese amor es la obediencia. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales. Lo mismo dice Dios en Rom. 12. 1 Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Extranjeros y peregrinos iguala significa que los cristianos, aunque estamos en medio de esta sociedad, no pertenecemos a ella, no debemos seguir la corriente de este mundo. Phil. 3. 20 Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 1 JN. 2. 15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Extranjero igual a paroicos igual a fuera de la casa. Fuera de la familia. No perteneces a este mundo, porque un día este mundo pasará, arderá, los elementos se fundirán y este universo y esta tierra huirán delante del trono de Dios y no se hallará lugar para ellos, y aquí yo hago nuevas todas las cosas, un nuevo cielo y una nueva tierra, y viviremos en nuestra patria celestial, la nueva Jerusalén, donde no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. 13. 14 Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El plan de Dios es que convivamos en medio de gente que tiene otro estilo de vida, otras creencias, otros principios morales, pero que no nos unamos a lo que hacen ellos, sino que seamos luz en medio de tinieblas, que resplandezcamos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Si no te unes a emborracharte con ellos, vas a hacer un gran impacto en ellos. ¿Cómo? 11 Os ruego que os abstengáis de los deseos de la carne. Abstenerse igual a mantenerse alejado de, mantener una distancia de los deseos de la carne. Nuestra alma ha sido completamente limpia de todo pecado, pero aún está prisionera en este cuerpo carnal. Por eso hay una constante lucha entre el espíritu y la carne, y el espíritu está dispuesto y anhelando darnos la victoria. Los deseos de la carne que batallan contra el alma son Gal. 5. 19-21 Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo experimentaba esta batalla contra su propia alma y dijo, Rom. 7. 21-23 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. El cielo y su esperanza. Summary. No se rinda en la lucha de todos los días. El enemigo es fuerte, pero tenemos una esperanza de gloria. By Julio González. El cielo y su